La presidenta de la ADEAP, la señora María Olga Bisocolán, va eso va a de Pujare, aguaite, ñemgatere ko Pujare por ahí tepe y catuaisa ñamgasaiko tembiapo, ore lo bueno llegaba y catuaisa yayi esa peaje tamba ere. Un saludo cordial a todos, muy buenas noches. Muchas gracias también a la señora intendenta de la municipalidad de Pirayú por honrarnos con su presencia, la señora Cintia Godoy, que siempre está trabajando por la cultura, que siempre está apoyando a todo lo que es lo cultural y educativo. También agradezco la presencia de la señora María Olga, quien nos reunió a todos los escritores y artistas de Paraguarí en esta jornada para presentar nuestros trabajos, a Walter Díaz y a todos los compañeros de la ADEAT, muchas gracias por su presencia. También nos acompaña el vicepresidente de la Academia de la Lengua Guaraní, el profesor Feliciano Acosta, y también tenemos el honor de contar con la presencia del doctor David Galeano, quien es el presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. También me acompaña acá el compañero Eliseo Duarte, quien es parte también del cortometraje que vamos a ver hoy. Les cuento un poquito antes de ver que este cortometraje es paraguayo-argentino, así que también es grato compartir en esta feria binacional entre Paraguay y Argentina una producción audiovisual hecha por paraguayos y argentinos conjuntamente. Después vamos a estar compartiendo cómo surgió este audiovisual y todos los que trabajaron para hacerlo posible, todas las instituciones que apoyaron también, pero van a viajar ya también. Tocar algo en la naturaleza, ellos le piden permiso a la ría, a Ñanderú, y él le tiene que decir qué pueden tocar y qué no. Ellos fueron vegetarianos de origen y tenían siempre el temor a que al consumir la carne de algunos animales, esa carne involucraba el espíritu. Y si ese animal era violento, pues violenta también iba a ser la persona. Lo que alguna vez llegaron a consumir, consumen hasta ahora, son peces, ¿verdad? Ellos viven siempre a la costa de un río, de un arroyo, y después fruta, miel y agua. Después del griego y el latín, el guaraní es la lengua que más nombres aportó a la botánica universal. Y ese fenómeno refleja primero que nada un profundo conocimiento de la naturaleza, profundo conocimiento de la astrología, conocimiento que tiene que ver con la medicina, conocimiento que tiene que ver en este caso con la filosofía. En guaraní se dice Ñengatú, al que habla, al que dice palabras. Y la expresión Ñengatú significa palabras sagradas, palabras perfectas. El indígena piensa, sostiene que el que habla es el alma. Y lo dice Ñanderú, me oseña, Ñanderú, que gente de a través de nuestra boca sale Dios en pequeñas porciones. Nosotros, los seres humanos, somos almas, palabras, almas, almas que hablan. Y las palabras son el reflejo del alma. Escuela como para que guasúa escuela cabo mumbaita haupamba oiva ekohape ekwai ndoya heili mbaebe inyarangu pupukui oipuru kaagwerui oikotente kaagura eva ekwe ekoha Epe oke haopa Sui o karu Omono wapu Ka uene te hape isupuera te
sapeisa ara oiko tolpe iguai. Upente ou bopiwa sueta onye mujer vai posibilización. Las misiones jesuíticas, sobre todo al sur, porque hoy Paraguay, Argentina y Brasil, eran moldes enormes de piedra. Ellos fueron forzados a construir eso. Primero que nada, partamos de que nunca jamás tuvieron una construcción de material, ¿verdad? Entonces construyeron, fueron obligados a vivir allí, hicieron unos preciosos diseños de arte, pintura, en escultura, en todo. Bueno, ¿y qué pasó? 150 años, de 1610 hasta 1737, en que son expulsados los jesuitas. La lógica hubiera dicho que 6 generaciones de 25 años. Y la última por lo menos hubiera dicho, nos quedamos acá, es un lugar hermoso, estamos a cubierto, todo esto de piedra, tenemos acá un fogón, una cocina, una cama. Bueno, ¿y qué pasó? 150 años después ellos abandonan las misiones y vuelven a molde, su hábitat tradicional. Yo creo que si miramos nosotros desde ese punto de vista, ellos siempre tuvieron esa característica de la libertad, son libres. Por eso que una expresión que la Iglesia cristiana incorporó para referirse a Dios como nuestro Dios, Ñande Yara, el dueño nuestro, nunca fue aceptado por ellos. Ellos nunca jamás asumieron de que alguien podría ser dueño nuestro. Barete hanya onyo manya. Omosema katumi iwiyaratebe. Ha upeisa ko ene mbopi okakwa vema. Heta vema uelu hapukweri ohul ova enata pisa kuelape. Civilización arega ukaua. Usauka kwa isa omopeno kagu. Onye mboya onga katoi kwai iwire ongora. Ai kwente ma boi iwiyara. Hora pe kwai sa uho hoi kwai. Kamio tui sai he ora haui ya. Opu kasara la umi bobi kwera kamba. Oi pai kwai. Paraguay ka ulubile y por envía pide oyara. Con el poder, hacenero, hacenle. Y mando hay pejen huecuera hetara o mano hahueva de awi. Ka o el pama. Hana y por el rey me yubuna. O el catuini unguera. Membasa teisa o pava Paraguay y por acá. Onye pomoni hakatu yeko asimanto yaho iye superfuera bebe. Sa imina pisa fuera onye mokul awasu hau putaba el hueso hakube. No manoni onye mgahriwi o manopo Hawaii te akambambo kapo wipe. Las circunstancias desgraciadas en las que ellos se han desarrollado a partir del descubrimiento de América, de mucha discriminación, de marginación, de desprecio, de degradación, y eso se manifestó de muchas maneras, y hasta hoy. Es decir, lo que originalmente estas eran las tierras propias de ellos, hoy en día estas tierras ya no son de ellos. Hoy día continuamente son perseguidos, son desalojados de las propiedades que tienen. Entonces hay comunidades enteras que están en la línea de la muerte a punto de prácticamente extinguirse. Estamos hablando ya de una especie de genocidio, donde no solamente van a morir ellos, sino que con ellos toda la cultura va a ser enterrada. Nada se hizo, nada se invirtió, no existe.
Koanga con el yupo de añón tema ocultaje coja un hija hueve. No ni me tengo tri moña y huelape. Hoy guawi ma es por gota y la riba te guau manoro. Upewareha nimbra supa une. Oña kangeta ma esa parika tu y la riba hoy putumombe. Hao ni para kupe iwo ni te Paraguay wa koya pa te maunke ni malma beba to to ni moise kere to hari husu ya be ka Paraguay de kobe. Los verdaderos dueños de la tierra, Heijaisha Boijera, así como lo dice su nombre, nos invita a reflexionar. Yo quiero agradecer a todos los que formaron parte de este gran proyecto que fue sin fines de lucro, a puro pulmón. Fue muy interesante la forma en que había surgido, que conocimos a Alejandro Roncero, quien es el director argentino que dirigió esta obra a través de un amigo de Pirayú, que es Heriberto González. Yo le conocí a él y ellos en ese entonces viajaban en combi haciendo videos. Él es director junto a su novia uruguaya que se llama Natalia Veracochea. Y se conocieron con mi amigo y contactaron conmigo para hacer un cortometraje porque ellos dijeron que de todos los países que visitaron, en Paraguay querían contar una historia, que vinieron con esa idea de contar una historia acá en Paraguay. Entonces fue así que en un tiempo récord de 15 días armamos todo, rodamos todo y después a distancia hicimos la postproducción, la parte de la traducción, todo. Y fue muy desafiante y también muy emocionante para nosotros ver después el trabajo hecho y que salió un buen material, por sobre todo para dejar un mensaje, porque lo hicimos con el fin de dejar un mensaje también para que se puedan utilizar en las instituciones educativas como material didáctico. Bueno, y tuvimos el honor también de contar con los testimonios de un gran maestro como es el profesor David Galeano, que gracias a él yo conocí más lo que es la cultura guaraní a través de sus clases de antropología en la facultad. Y fue así que nació Huillarate, el cuento en el que se basó este cortometraje de género documental. Mezclamos un poco de ficción, la parte del cuento, con los testimonios del doctor David Galeano. Así que salió este material. Acá tenemos también la presencia de Eliseo Duarte, quien es miembro de la comunidad indígena Muga Guaraní de Tarumandú Luque, con los que pudimos grabar, tuvimos contacto con ellos, fuimos a su comunidad, ellos nos permitieron grabar parte de lo que es el tangará, sus rituales, también nos mostraron cómo ellos cantan, manifiestan sus creencias que hasta ahora lo mantienen muy vigente toda su cultura. Y bueno, ahora le cedo la palabra al doctor David Galeano, quien nos va a contar también su experiencia y lo que significó para él participar de este proyecto. Buenas noches. La verdad que estoy todavía emocionado cuando veo un material como este y sobre todas las cosas reconocerle a Lilian y aquí a Eliseo este tremendo esfuerzo que hicieron y que finalmente desembocó en este hermoso documental, ¿verdad? Muy interesante desde todo punto de vista porque, como decía Lilian,
se basa, digamos, un poco en dos vertientes. Una un poco la información sobre la forma de ser, la forma de vida de los hermanos indígenas, y el otro el cuento que ella lentamente fue elaborando y finalmente se dieron las circunstancias como para que sirva de base a lo que es el documental. Y Villarate es un deseo, es como una utopía en este momento. Y yo veo así como inalcanzable, lastimosamente inalcanzable. Y me duele porque acá está Eliseo, ¿verdad? No porque esté acá, claro, sino que porque Eliseo representa a todas las comunidades nativas del Paraguay. Es un joven exitoso, él estudiante, ya tiene varios títulos, pero sigue estudiando. Pero la pregunta es ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Todo aquello que en algún momento fue parte de un imperio, hoy se fue cayendo y cayendo. Y tan hipócrita la sociedad en la que vivimos, que ese todavía le vendemos el caramelito, inclusive a los hermanos indígenas, cuando le decimos que cotidianamente que tienen bastante poco índice. Índice no es pirapira, la de vengo no es índice. Y para más está dentro de, ni siquiera tiene rango de ministerio. No quiero hacer propaganda política porque escuché que un candidato dijo, no, lo vamos a convertir en un ministerio vamos a crear un ministerio de asuntos indígenas. Porque en las condiciones que hoy está, el INDI tiene que pedir, hacer un proyecto para comprar algo, hasta hablo de comprar papeles, lápices, y tiene que pedirle el director al viceministro, el viceministro al ministro, el ministro al presidente, el presidente al vicepresidente, el vicepresidente al parlamento, el parlamento deriva a una comisión, se tratan senadores, se aprueba, se pasa a diputados, se aprueba, pasó 3, 4 años. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo siento en el alma, hace años me dedico yo a esta cuestión, y tengo tanta vergüenza de Eliseo y de todos los hermanos indígenas. Coincidentemente con este video, hoy estuvimos pasando por todos lados. Ayer fueron echados de otra de sus tierras. 400 órdenes de desalojo ahí en contra de ellos. 400 órdenes de desalojo. Al mejor postor. Me decía una persona hay que pagar 400 millones y le echamos. Mosémane, yo va a Villarate, y Villarate Cueli. Me causa, repito, una profunda pena y una gran repugnancia cuando veo esos discursos ampulosos, y que los hermanos, y que esto, y llega el 12 de octubre, y llega el 19 de abril, y todo el mundo boca para afuera, todo el mundo hablando de los indígenas. Yo creo que tendríamos que lavarnos la boca con detergente, con el perdón de la vehemencia, pero para decir indígena tendríamos que tener mucho más honor del que tenemos. Son gente digna, gente decente. Han traspasado, han llegado al tercer milenio. A mí me han enseñado en el colegio que lo más grande que parió la humanidad fue el Imperio Romano. ¿Y dónde está el Imperio Romano? Así como en nuestro estilo decimos, esta gente que les gusta, estos indígenas, son los que llegaron al tercer milenio. Increíblemente. Y acá está Eliseo, un representante de ellos. Decía 120.000, espero que sean 130, 150, 200.000, 500.000, 1 millón si se puede. En otro video ayer nos mostraban cómo desesperadamente un grupo de hermanos Marcovi salían 30 kilómetros caminando en el agua, en la inundación, para buscar comida. Qué despiadados son. El presidente no tiene vergüenza para tirarse del avión allí, hacer video y viva la patria. ¿Qué viva la patria? Una vergüenza. ¿Cuánto dinero se está dilapidando? ¿Cuántos millones tiene Itaipú? ¿Cuántos millones tiene Yacyretá? ¿Por qué no se destina ese dinero a los verdaderos dueños de la tierra que son ellos?
Oye, es fácil decir, no, están en la plaza, vienen a ensuciar. Estos puercos se van y hacen sus necesidades por allí. ¿Y dónde van a hacer? ¿Dónde van a hacer? ¿Quién es el vecino que le abre la casa y amablemente le dice, pasa y entra al baño? Anda a usar, puedes ducharte en mi casa. They pobre, they pobre. ¿Qué se hizo para solucionar la cuestión? Se llenó de rejas, se llenaron de rejas la plaza de Asunción. Y ellos tuvieron que meterse así bajo las alfombras, abajo. Por eso es que yo valoro este documental. No porque yo haya dicho algunas palabras ahí. Yo valoro esto porque por lo menos afuera algunos ilusos van a quedar y van a decir porque es lindo y que en Paraguay le traten también a los indígenas. Probablemente eso, ¿verdad? Pero no es así. Lastimosamente no es así. Por eso, con el perdón de todos ustedes, no puedo en este momento estar acá haciendo un discurso de circunstancia y decir que todo está bien. No está bien. Lastimosamente para ellos no está bien la cuestión. Viven en condiciones miserables. A nadie le deseamos eso. No sé si habrán visto ustedes allá en la calle que hay turistas mendigando, ahí pidiendo moneda, hay gente que pasa. Yo suelo decir, hoy les traje acá, tengo 3 nietos acá. Los vi crecer desde chiquitos, los tuve en mi brazo. ¿Qué diferencia hay entre estos nietos míos y una criatura indígena? Ninguna. Seres humanos, hermosas criaturas, sonriendo ellos en el brazo de sus padres o de cualquiera. Pero es una sociedad insensible. ¿A dónde vamos? No sé. ¿Cuánto tiempo más? Tampoco sé. De corazón les digo que me hubiera gustado hacer un discurso optimista y esperanzador, pero las circunstancias así como están no me permiten hacer eso. No me permiten. Y vuelvo a repetir, siento una gran satisfacción, sobre todo porque Lilian, que es una persona muy joven, decidida, que hace cosas igual que acá al liceo, otro joven decidido, que está moviendo el carro para que no pare y para que no vaya hacia atrás. Necesitamos más Lilian y más el liceo, muchos más, para que de alguna manera esto se pueda sostener por más tiempo en el tiempo. Con esto yo lo que quiero dejar constancia finalmente es de que este es un material que trata de reflejar parte de esa cultura milenaria, de esa cultura sabia, a la que el propio Moisés Bertoni le dedicó 3 tomos y estudió durante 30 años a la comunidad en el Puerto Bertoni. Y él mismo dijo, nunca he visto algo tan grande como esto. Tuvo que ser un extranjero. Normalmente acá alguien tiene que venir afuera a decirnos qué lindo, y allí decimos, qué lindo que es lo que tenemos. Pero ni nosotros mismos hemos aprendido a valorar lo que tenemos. Y aprender a valorar lo que tenemos tiene que ser aprender a valorarlos a ellos. Muchísimas gracias por escucharme y dentro de todo que podamos en alguna medida hacer todo el esfuerzo para que nuestros hermanos indígenas puedan vivir dignamente en el Paraguay. Gracias de nuevo. Buenas noches a todos. Soy Eliseo Montanía. Y por una idea, voy a ir pendiente de coape o porque eso significa que ustedes también toman en cuenta este pequeño trabajo. Y agradezco a Lilian por la oportunidad, por el espacio que me ha dado. Y a través de ese trabajo también llegué a conocer al director David Galeano, quien me obsequió beca para acceder a Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, en el cual estoy cursando la licenciatura en Lengua y Cultura Guaraní. Estoy en el 3er año y estoy tan feliz porque en el pueblo indígena pues hay pocos estudiantes. ¿Por qué? Porque no tenemos apoyo económico, no tenemos recursos, porque estudiar, más todavía acá en Paraguay, es carísimo.
en todas las áreas, en todas las instituciones, aunque el público, digamos, cuesta. Y Cotembia por vive y Catúa llevamos a mi sociedad, porque, como decía Pablo Freire, Ñande ya creaba una sociedad con conciencia, porque Ñande sociedad Naya huereco éramos conciencia pico baisha ña punata baisha pico ya apoyata pico te veo, porque en la actualidad estamos en desalojo con Angarupi, porque ella lleva a mis gobernantes son y no tiene competencia doy cual la cultura de cual se va familia pues te ve poca cual esa es la realidad. Sa ima ko nya porque ni andara hoy bukuma si añe puro añe ya no puedo como concluir porque realmente hay mucho de qué hablar, analizar. Muchas veces comprendemos pero no podemos actuar, no sabemos de dónde comenzar. Agradecer Lilian porque ella lleva hoy de hamba esta tu allá pues que tu hamba ya pe se hay potaba un agente sociedad año puno por su metraje ya lleva oye puno kuri ababe último me ingresupe. Otra cosa de agradecer Moejara Pecheru. A través de este cortometraje el director llegó a la comunidad Tarumandumi Coanga un ore Eropu, la iglesia Oñemuatinon Baja Eropi. Lleva hoy cual la ore situación ore Nikondoro Yui co capital penda y ore recore Isewi Haisha ore Roñemose ore Wiwi Oikatu hoy que va o alquila y hoy una familia que está en desacuerdo únicamente salir de la comunidad, ir en busca de una vida digna. Upechanamo YPB, Ayepa Orendoro Perde y Ore Cultura, siempre en la comunidad Taromandumi, revisita ceja ahora adelante. UPP Nañate Ni, Guay Ojeshuka Hamape, Epa Ore Romomba Guasúa. Ore rakate hape ore raíz de yekwa hasha ningo pe ñande raíz wi ñande sarai ñambo que aunque ko jao pamate kobe hasha pete y casi que h ore ko ka wi coanga de aquí en adelante y con ella lo aprende beta ella lo mantener la cultura cada una y por iramo. Si no hay bosque no hay cultura. Ramo YPB con ni hamba te ni hanga oputata porque ore con ene dore ya por no hay nueve. Gracias por escuchar. Muchas gracias a todos, a Uyebeteo Pavabepe, muchas gracias a toda la gente del departamento de Paraguarí, a la gente de Pirayú que nos están acompañando hoy, a la señora intendenta de Pirayú y a todos los presentes, muchísimas gracias a Gaiterei Oremoinure, a Ikature Gebe, Omajepe, Mecotembia Poro Yapobaekwe, Coa o en YouTube, Ikatupe Gesha, Ikatupe Gesha Ucape, compartía Bei, Ambueta, Pichandi, Beikatu Hamaisha, Ñamo Omajepe, mensaje, Aikatu Hamaisha, Oikoñan de Jewi. Difusor de esta de la realidad de las comunidades indígenas y también de la cultura.